No he podido con el pollo, Daniel. No, ese pollo no trina bien. Bienvenidos a Mesa Central desde el periódico El Colombiano de Medellín. Hoy tenemos, como cada viernes, el resumen de las 3 noticias más importantes de la ciudad y del país para que usted de una manera rápida pueda informarse de las cosas que están ocurriendo. Queremos ofrecerle más análisis, más datos que tal vez no se manejan tanto en los medios. Y empezamos con una noticia que yo diría no sorprendió. Salió la encuesta para, de cara a las elecciones de la alcaldía de todo el país, de las alcaldías de todo el país, y en particular vamos a hablar de la de Medellín. Así es, Luzma, salió una encuesta Inbamer, que fue contratada por unos colegas de Caracol y El Espectador, en fin. Y Blue Radio. Y Blue Radio revela los candidatos de Bogotá y revela los de Medellín. Y en los de Medellín, como vos decís, no hay mayores sorpresas, pero la encuesta, como ratificó unos movimientos dentro de la ciudad, sí, digamos, tuvo consecuencias dentro de las campañas. No hay sorpresas, ¿no? Pero sí hay mucho que contar que es muy interesante para entender lo que puede pasar ese 29 de octubre, son las elecciones, Juan Diego. Juan Diego, nuestro editor de la sección local, y Daniel Rivera, nuestro editor general, me acompaña. Juan Diego, ¿qué dice la encuesta? Sí, Luzma, pues hay una diferencia abismal, casi le saca 50% de diferencia a Federico Gutiérrez, que encabeza con 63%, a su inmediato perseguidor, que es Juan Carlos Upegui, que es de Partido Independiente, y el candidato de... Perseguidor lejano, ¿no? Demasiado lejano. Pero pues ustedes vieron en las redes sociales, en el Twitter, vamos a poner la imagen, porque la en gráfica. Realidad, claro, la gráfica, la diferencia entre Federico Gutiérrez es ¿cuánto? ¿Cuánto sacó 63 Federico? contra 11.2. 63, es decir, es casi como una sexta parte. Y Juan Carlos Upegui, que es como el señalado por Daniel Quintero para ser su sucesor, pues lo publica en su cuenta de Twitter como si fuera prácticamente, estuviera pegado ya de una manipulación de cifras que de verdad debería ser condenable, y un candidato a la alcaldía. Yo creo que eso incluso da sanción del Consejo Nacional Electoral, porque una persona no puede manipular las cifras de esa manera. Es un 11% con cara como de 40 o 50. Con cara de 40. Es exacto. Lo que él pone ahí en la manipulación de las redes sociales, parece que fuera 40 o 50, que estuviera muy pegado, cuando en realidad está muy lejos de Federico. Pero bueno, entonces el segundo es Juan Carlos Upegui, que es el primo de la esposa de Quintero. Sí, el secretario de la no violencia, pues, y el avalado por el Partido Independientes. Y después está Albert Corredor, que también el exconcejal del Centro Democrático, que también ahora es de la línea de Quintero, sí. Correcto, que tiene 6%. Ya después, no aparece acá, pero el que sigue es el voto en blanco. El voto en blanco le gana a 13 candidatos, o le ganaba hasta esta encuesta, pues sí, porque ya cayó hay que uno. contarle a todo el mundo que es que tenemos 16 candidatos a la alcaldía de Medellín, eso es una cantidad enorme. Pero para concluir lo que estabas diciendo, Federico Gutiérrez tiene 63,3, y entre los dos que le siguen, que son 2 quinteristas, sumarían 17,2 en caso de que se unieran y en caso de que el voto fuera endosado, que eso no necesariamente es cierto. Y los demás ya prácticamente ahí seguiría el voto en blanco, que es como el 4.7%, y después vienen 13 candidatos. Exactamente. Ya a este punto y hora, faltando 2 meses para las elecciones, uno ve muy difícil que alguno repunte. Alguno de estos que tienen 2, 1, que son personas interesantes, pero que la ciudad no los conoce, o pareciera no conocer. O que no han logrado conectar. Uno ve ahí perfiles, pues, que gente que viene haciendo política hace muchos años, como Luis Bernardo Vélez, como Valderrama, como César Hernández, como María Paulina Guinaga, como Daniel Duque, gente que lleva años en la política. Gente buena, gente preparada, pero que no lograron o no han logrado conectar. Tendría que pasar algo muy extraño como para que esto haya una revolución. Y por otro lado, ya se está hablando de si Juan Carlos Upegui y Albert Corredor se unen, hacen una encuesta tipo... Es que mire, hay otra medición dentro de la encuesta que es muy reveladora. A Federico Gutiérrez lo conocen el 87,8% de los encuestados, es decir, casi 9 de cada 10 lo conocen. Luego está Juan Carlos Upegui y no lo conoce ni la mitad de la gente. Y así sucesivamente. Después Juan Camilo Restrepo es el tercero que conocen, solo lo conocen 1 de cada 4. Y de ahí para abajo, en realidad la ciudad no los conoce, que yo creo que este es
no es porque no hayan hecho trabajo, porque como dijo Daniel, muchos de ellos han hecho mucho trabajo, pero es la manera de hacer política hoy que hace muy difícil y todo está como tan fragmentado que es muy difícil que la ciudad en su conjunto los conozca. Y lo Federico Gutiérrez pues es apenas plenamente entendible, fue alcalde de Medellín, fue candidato a la presidencia, en algún momento era el hombre supuesto a derrotar a Gustavo Petro. Los otros parecen jugadores así como más medianitos Sí. de la política, Más en cambio amateurs. él ya, sí, él ya. Pues la encuesta tuvo efectos, digamos que el primero fue Inmediatos. Porque lo que íbamos a complementar es que por lo menos 5 no llegan ni al 1%. Entre ellos Daniel Duque, que fue el primero en bajarse. Del Partido Verde, Alianza Verde, sí. Concejal muy joven, 31 años, es un joven con mucho potencial Tiene político, mucha proyección, pero sí. digamos fue consciente y dijo, pues saqué 0.2. Daniel Duque, 0.8. 0.8, pues no voy aquí. Entonces tuvo una carta muy sentida, pues diciendo que no era el momento y que lo más lógico después de no llegar ni al 1% era bajarse de su aspiración, pero que seguía apoyando a los demás candidatos dentro de esa cuarteta que se llamó el Tratado de Versalles, junto a Luis Bernardo Vélez, Juan David Valderrama y César Hernández, aunque Luis Bernardo Vélez, según la carta de Duque, dice que ya se apartó. Pero de todas maneras, estamos a este viernes que viene, el 8 de septiembre, tienen que decir los que se van a salir para que no salgan ni en el tarjetón ni en las tarjetas de conteos. Entonces es posible que en 8 días estemos contando cuántos han salido y yo me imagino que pueden ser 5, 6 o 7 candidatos que quedemos con una cifra de un solo dígito con candidatos. Y ahí ya empieza a decantarse y ahí ya puede empezar a repartirse un poco más este porcentaje de votación. Lo que me parece, digamos, triste ahí es que esta gente de coalición de centro, los ya mencionados Luis Bernardo, Juan David, César Hernández y Daniel Duque, que representan un poco la línea de gobiernos como el de Fajardo, como el de Alonso Salazar, nunca lograron conectar con la gente, no lograron proyectarse y entre los 4 no hacen ni siquiera un 4%, ¿no? Realmente... Y no pudieron definir entre ellos ningún mecanismo, o sea, hubo muchas diferencias en cuanto a la forma en que se iba a definir un mecanismo que permitiera un candidato único, que fue un poco lo que pasó en la gobernación en ese pacto de Indiana. Nunca hubo un mecanismo de definición de candidato único. Bueno. En todo caso, también hay otro efecto de la encuesta y es la posible alianza de los dos quinteristas, de Upegui y de Corredor, que tal vez vaya a ser una consulta y el miércoles se anuncie un candidato único. Es posible, aunque están como muy peleados, ¿no? Porque Corredor se la jugó toda y ha sentido que no lo está apoyando mucho la alcaldía como está apoyando a Upegui, porque la ciudad está llena de vallas, llena de pasacalles de Upegui y de Corredor. Por los barrios populares es impresionante, los videos, han hecho mucha campaña, han invertido mucho dinero, todos ellos, y yo creo que solamente una nota final, me parece que si bien pareciera muy grande la diferencia, yo creo que Federico Gutiérrez no se puede sentar en los laureles, porque lo que yo les decía antes, Juan Carlos Upegui no lo conoce casi el 58%. Ya tiene mucho techo para crecer. Tiene mucho techo para crecer, entonces yo creo que no puede dormirse Federico Gutiérrez. De todas maneras, esta semana que viene va a tener mucho movimiento y vamos a estar pendientes y ojalá hablando con ustedes la próxima semana sobre los hechos de las candidaturas a la alcaldía de Medellín. Bueno, y la segunda noticia que vamos a analizar es una muy interesante en la economía y es la renuncia de Gonzalo Pérez a la presidencia del Grupo Sura. Se va Gonzalo Pérez. Estos personajes no son muy mediáticos, pero sucedió que con la SOPA, las ofertas públicas de adquisición que hizo Gilinski por Sura y por Nutresa, pues cogieron mucha relevancia. Pues relativamente no mediáticos, acuérdese lo importante que fue Nicanor Restrepo en su momento, cierto, y David Bojanini también tuvo mucha relevancia. Realmente es que el presidente del Grupo Sura, históricamente es un poco como la cabeza de lo que era el grupo empresarial antioqueño. Lo que se denomina el grupo empresarial antioqueño. Entonces, que renuncie Gonzalo Pérez justo en este momento cuando todavía se está haciendo el acuerdo con los Gilinski y los árabes, pues llama la atención. ¿Qué pasó, Diego? Diego Vargas, de la sección económica del Colombiano. Bueno, Gonzalo Pérez, un poco lo que decía Daniel, 42 años en la empresa, en diferentes áreas de Suramericana.
llega en el 2020, en medio de una pandemia, a la presidencia del Grupo Sura. Es decir, le duró poco la Exactamente, exactamente. Y incluso desde esa época que él llegó en medio de un ambiente pues duro porque estaba empezando la pandemia, los confinamientos y demás, se decía, bueno, llega Gonzalo Pérez, pero tiene pocos años en la presidencia porque a los 65 debe salir. Entonces, ¿qué pasa, Luzma? Llega el 16 de agosto, hace un par de semanas. ¿Cumplió años? Cumple Gonzalo Pérez sus 65 años. Internamente en la empresa se empiezan incluso los trabajadores a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar? Van a mover los estatutos, el gobierno corporativo. Porque hay que explicar esa parte, Diego. Exacto. El gobierno corporativo, que de pronto para algunos es un poco ajeno, en muchas empresas como las del Grupo Empresarial Antioqueño es como la palabra sagrada, como los 10 mandamientos. Es decir, tenemos esta constitución, estas son nuestras obligaciones y tenemos que cumplirlas. Y una de las obligaciones es que dice, cuando cumple 65 años, ya se tiene que retirar el que esté de presidente del grupo Sura. Exactamente, Luzma. Entonces cumplió 65, uno pensaría, pues se tiene que retirar inmediatamente. Exacto, no. Entonces lo que pasa ahí es que, ¿y por qué este dato es relevante? Porque cumple 65 años Gonzalo Pérez en medio de uno de los negocios quizá más grandes de la historia de este país, y es que Sura y Argos van a salir de las acciones de Nutresa, y Nutresa junto a sus futuros dueños, que son los Gilinski, los árabes, van a salir de acciones de Argos y Sura. Es una movida que, por ejemplo, solo por dar un dato, va a dejar en impuestos para la nación unos 250 millones de dólares solamente por parte de Sura. Entonces, pero hay que contar, empiezan a preguntar, ¿qué es eso? Pues esto bien tiene que ver con la guerra que comenzó en noviembre de 2021, la guerra entre el Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, que empezaron a pulsar por la compra inicialmente de Nutresa, porque Gilinski también quería Sura, quería quedarse con todo el sindicato, con todo el Grupo Empresarial Antioqueño. Finalmente, las jugadas que hicieron unos y otros, el Grupo Empresarial Antioqueño logró que Gilinski no se metiera del todo, pero sí logró quedarse con Nutresa. Y como la guerra estaba encendida, hace poco, como en mayo o en junio, usted me corregirá, pues firmaron la pipa de la paz entre los árabes, Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, y durante todo este tiempo están conversando para ver el acuerdo que van a firmar entre ellos y el Grupo Empresarial Antioqueño para no hacerle más daño a las empresas y ver cómo se dividen lo que queda, ¿no? Exactamente, Luzma, para perfeccionar el acuerdo con el que lo comentábamos. Entonces Nutresa va a salir del enroque del denominado Grupo Empresarial Antioqueño, que le dice la Junta Directiva a Gonzalo Pérez, presidente de Sura. Él renuncia y la Junta Directiva le dice, bueno, Gonzalo, espere que estamos en medio de uno de los negocios más grandes e importantes de la historia de este país. Claro, y delicados para Sura. Le dice, acompáñenos hasta que este proceso termine. Gonzalo dice, bueno, yo los acompaño, pero eso sí, el plazo para mi salida, 30 de abril del 2024. Ese día sí o sí, Gonzalo Pérez estará digamos afuera. Que estarían cumpliendo el gobierno corporativo porque él todavía tendría 65 años y entonces el gobierno corporativo no es tan tajante pues en decir que el día mismo que cumple años se tiene que ir, sino que cuando tenga 65 años. Pero además están dejándolo porque cualquier movimiento en la cabeza del Grupo Sura pues puede generar una catástrofe, porque eso es como pisando sobre huevos, sobre cáscaras de huevos. Porque cualquier cosa puede dañar el acuerdo. De hecho, en mucho tiempo ellos no han querido salir a la luz pública, no han querido hablar porque están en medio de ese proceso. Entonces es probable que sí, que lo finiquite, entonces de pronto tienen pensado que lo van a finiquitar de aquí a abril, que de aquí a abril ya tiene que quedar listo. Y lo que va a pasar es que creo que la semana entrante vamos a tener noticias al respecto, ¿no? Que ya hay unas propuestas de ya hay sonajero. Sonajero por un lado, pero para concluir lo del acuerdo, la semana entrante le van a presentar, ya se van a dar a conocer cómo sería la repartición. Van a empezar a votarse la decisión de Nutresa, es decir, cómo hacer todo ese proceso. Es un poco engorroso de explicar, pero que al final va a terminar con Nutresa saliendo del Egea y los Gilinski también saliendo de sus acciones que tienen en Sura y Argos, y pues será un negocio se divide con el nuevo GEA. Las tres grandes empresas del GEA, que son Sura, Argos y Nutresa, pues ahora Nutresa quedará para los Gilinski y para los árabes, sobre todo para los árabes, y Nutres y Argos y Sura quedarán de pronto enrocaditas entre ellas dos, pero ya no habrá enroque con Sura. Le va a permitir a Sura hacer inversiones estratégicas, potenciar, no sé, el banco, trabajar con Bancolombia, el negocio de seguros y demás. Y Luzma, también yo creo que vale la pena hablar de que quizás a Gonzalo Pérez le han tocado los 3 años y medio hasta ahora
más difíciles de pronto de la historia de Sura. Claro. Agarró en una pandemia, tuvo que encarar a los Gilinski, el golpe de Estado y que nosotros dijimos el Claro, año pasado porque en una probablemente ser presidente de Sura era como un regalo que le daba la vida a todos ellos que habían trabajado en esa empresa, pero a los demás vivían como entre laureles, la gente los El amaba, éxito, sí. todo funcionaba La expansión perfecto, latinoamericana de la todo firma. funcionaba perfecto, pero a Gonzalo Pérez le ha tocado dolores de cabeza. Claro, No, y asumió- ahora al final está tocando todo el tema de las EPS, porque finalmente Suramericana hace parte del grupo Sura. Exacto. Claro, es Entonces le decir, está al que tocando no bailar y con la además, mafia. dos tazas. Pero usted decía lo del relevo, ¿no? Lo del sucesor. Claro, porque la gran pregunta es, ¿y ahora quién lo va a reemplazar? Me imagino que es gente de ahí mismo, de vicepresidencias o algo así, o quiénes están sonando. Como por Dieguito? tradición se ha hecho, yo no sé si eso va a cambiar. Por tradición, todos los que llegan allá son los que han hecho una carrera en el Adentro de la grupo. empresa. Exacto, recordemos que Gonzalo Pérez cuando llega, él venía de ser 16 años presidente de Suramericana, que es la empresa de seguros del Grupo Sura. Ahora en el Sonajero vuelve la misma tendencia, está Juan Carlos Mora, Que es presidente el de Bancolombia, pero está eh, Juana Francisca de Sura Juana también. Francisca, que sería la primera mujer, pues, porque también fue la Podría primera ser, mujer. por Puede ser ser, una puede primera ser, mujer, sí. sí. Sería pues un golpe sobre la mesa del Grupo Sura, pero también hay perfiles interesantes que por ejemplo de pronto no son muy conocidos, pero está Ignacio Calle, que es el presidente de Claro, Sura Asset Management, claro. una de las principales compañías del portafolio, y también está el vicepresidente de finanzas corporativas de Grupo Sura, que es el que tiene muy en la cabeza todo este acuerdo con Claro, porque Gilinski, una todo el cosa es negocio, Sura y las otra cifras. cosa es Grupo Sura. Entonces, Exactamente. es decir, este vicepresidente de finanzas de quien tú hablas era el que era como uno de los segundos de Gonzalo Gonzalo, Pérez. el que maneja todas Sí. las Que cuentas, las estuvo en los Entonces, viajes, sí, que estuvo en las que conoció. negociaciones. que tiene ¿no? muy el negocio en Sí. la cabeza, Ricardo Jaramillo, que olvidamos mencionar, pero sí son como los que aparecen fuertes en una primera mirada. A en no esa ser baraja que de nos candidatos. sorprendan y que cambien. Pero bueno, se nos acabó el tiempo de este segundo tema y vamos ya a nuestro último tema que también es muy interesante. Ay, me dicen que no abandone el pollo, sobre todo para el tema que viene, que es el de la caja menor, del alcalde de Medellín, que ha estado en la polémica en las últimas 2 semanas. Pero ¿qué pasó, Juan Diego, esta semana? Sí, El alcalde como que reaccionó, como... Sí, digamos que en el Consejo de Gobierno del lunes él dijo que iba a liberar todos los recibos, no solamente de la alcaldía de él, sino de las 3 anteriores Consejo de Gobierno que él administraciones. hace a las 5 de la mañana todos los 5:30 lunes, de la ¿no? mañana, 5:30. algunos lunes, no son todos los lunes. En todo caso, ese día dijo que iba a liberar todos los recibos. Desde hace 5 días atrás se venían preparando las carpetas en un Dropbox, que es para acumular carpetas porque son demasiadas, y el miércoles por la mañana anunció la dirección para mirarlo. Oiga, Son ¿por qué hace carpetas, a las 5:30 de la mañana el Consejo de Gobierno? tiene una obsesión por madrugar, él menciona Pero mucho solamente eso. eso, yo creo que es una cosa medio de simbólica. Claro, pues. simbólica de que del país a trabajador que madruga, pero una cosa interesante ahí es que es el único momento en el que la ciudadanía sabe qué está haciendo el alcalde de Medellín. Es el único momento, no hay nada más. Para la propaganda de que me levanto a las 5:30 de la mañana, un poco imitando a Álvaro Uribe, que también utilizó eso mucho para potenciar su imagen de trabajador. Eso de trabajar, trabajar y trabajar. Pero a diferencia tal vez de Álvaro Uribe, pues Daniel Quintero luego no se le ve durante la semana en ningún lado trabajando. Ni siquiera en entrega de andenes, cuando fueron a entregar la 4 Sur, la 4 Sur no, el puente de la Yura No tampoco aparece. apareció. En él realidad no sale nada. sabemos, pero bueno, era un paréntesis porque en realidad nunca sabe la ciudad en qué está el alcalde de Medellín. Y entonces él salió a mostrar... el miércoles liberó un link donde está todos los archivos. Hay de la alcaldía de él, de Federico Gutiérrez, de Aníbal Gaviria y de Alonso Salazar, o sea, más o menos archivos desde 2008 con los gastos de ese fondo fijo reembolsable, lo que hemos llamado pues caja menor del despacho y de las entidades asociadas. En todo caso son infinidad de carpetas, solamente de 2020 a 2023 son 5 gigas de información. 5 gigas de información de facturas de gastos de caja menor. Ustedes En han 2023, escuchado que es que lo empapelen a uno. Correcto. Cuando le mandan un montón, uno está haciendo una investigación, mandan un derecho de petición, le mandan 5 cajas. Le están diciendo, no investigue que hay mucho. Lo quieren aburrir a En uno. 2023, solo en 2023 son 3.500 páginas con recibos por página, a veces hay varios recibos
y son, a veces, algunos no son Hay legibles. que dedicar, de hecho ese día hay que contar cuando el alcalde lo liberó y dijo que los medios de comunicación seguro no se iban a dedicar a esto porque tenía información sobre los anteriores alcaldes, sobre los 3 anteriores alcaldes. En realidad todos nos pusimos un poco a revisar, de hecho tuvimos que destinar a 3 personas durante todo el día y en realidad es difícil sacar conclusiones de ese papeleo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que otros medios de comunicación copiaron un poco lo que el alcalde les mandó. El alcalde dijo, mostró unos gráficos que no eran exactos porque se también hay que refería decir no a eso. la caja menor sino a los viáticos, exactamente. donde él quería mostrarse como el que menos de las últimas administraciones había gastado, pero de alguna manera una manipulación porque nadie estaba hablando de viáticos, es decir, el escándalo no es sobre viáticos, Sí, es el verdad. escándalo es sobre la caja Luzma, menor. como digamos que es un archivo donde subieron progresivamente información, cuando liberaron temprano el miércoles y inmediatamente pues ingresamos, había solamente un gráfico comparativo de las últimas 4 alcaldías y los gastos de los viáticos. Efectivamente nada tenía que ver con el debate o con el escándalo que se dio por los gastos del fondo fijo reembolsable, y entonces al cabo de las horas subieron otro gráfico ya con el comparativo indexado de los gastos de cada uno de los alcaldes. La veeduría, en una crítica me parece que justa, lo que le criticó al alcalde en ese archivo fue que intentara confundir con los gastos de los viáticos de los que nos Claro. estaban hablando. Claro, Pero- porque los viáticos no salen de la caja menor, los viáticos vienen de otro lado, de unas aprobaciones Eso de es otro de tema. suministros. Es decir, es otro tema y lo que hizo él fue sacar primero esa gráfica, algunos medios la sacaron como para él limpiarse su imagen en medio de este escándalo, pero en realidad el escándalo sigue vigente, sobre todo porque al él revelar muchas de las facturas, lo que ha pasado es que algunos influenciadores, algunos diputados han empezado a sacar algunas facturas y están diciendo, por ejemplo, que hay unas facturas a nombre de unos contratistas que han sido Vélez, muy polémicos. Sí, un contratista Vélez que estuvo vinculado a Que lo le del decían el Líbano, montañero. el montañero de Andes, cuando el Metroparques cogió el contrato. Tema de para los jardines reforestar de la el ciudad. Líbano. Mejor dicho, Exactamente. el tema de que se denunció hace un par de años o un poco más, que los contratos de la jardinería, de todo lo relacionado con el cuidado de la ciudad, se le había entregado a un señor que se le conocía como el montañero y se le había quitado al jardín botánico, pues resulta que además no solamente se le había dado ese contrato que él no respondió bien y que creo que se lo tuvieron que quitar porque la ciudad estaba vuelta a Lo nada a sus reasumió el jardines, jardín botánico. no solamente eso, sino que el alcalde lo invitaba a almorzar o el señor pasaba colillas de pago de él para que se las reembolsaran con la caja menor de la Porque lo cierto es que hay colillas de todo tipo, lo publicamos hace unos días en el periódico, donde uno ve compras de cualquier restaurante, compras de frutas en una verdulería, o sea, esa caja menor lo se que nos maneja... pasó, sí. lo que nos pasó, que entre las denuncias que hicimos nosotros sacamos varias facturas y una de ellas dijimos, pues imagínense, hasta el alcalde manda arándanos, medio kilo de arándanos y 1 kilo de fresas, los manda para una dirección en la Loma del Esmeraldal. ¿Quién vive allá? ¿Por qué se paga con caja menor de la alcaldía 1 kilo de fresas para una residencia particular donde no vive nadie? Pues resulta que lo publicamos y las personas que viven en esa casa realmente molestas porque habíamos publicado su dirección, nos dicen nosotros nada que ver con la alcaldía, es más, al contrario. Entonces lo que nos parece es que de pronto se han legalizado muchas tirillas de pago que no tenían que ver con ningún gasto, sino que uno va y recoge en PriceMart una tirilla de un vecino que le dice, ay, regálame tu tirilla, y va y la voy y lleva a la legalizo. caja menor, y entonces si me valió el mercado 500.000 pesos, pues venga para acá 500.000 pesos. Entonces ahí hay una cantidad de cosas por investigar que las autoridades deberían Otra investigar. complejidad dentro de todo ese montón de documentos es que están en archivo JPG, entonces no permite leerlo, sino como un PDF normal Claro. que deja ingresar al texto. Eso dificulta mucho la lectura de todas esas tirillas porque no se pueden acompasar en una sola base de datos, precisamente por la lectura de Claro, JPG. es decir, es como dificultar la manera de sistematizar los datos para que no se puedan sacar conclusiones sobre lo que liberó el alcalde el miércoles tratando de limpiar su imagen en este escándalo. Yo creo que este tema va a seguir dándonos de qué hablar, así que podemos seguir en otro momento, pero por hoy, gracias por acompañarnos hasta el final. Les hablamos desde Medellín, desde el periódico El Colombiano. Esto es Mesa Central. Estuvieron Daniel Rivera, Juan Ortiz y Luz María Cielo.